La enfermera fue suspendida por ayudar a un paciente sin seguro médico. Cuando el director del hospital descubrió el collar que ella llevaba puesto, 2:15 de la madrugada. El silencio en los pasillos del Hospital General de Ciudad Juárez solo era interrumpido por el zumbido distante de las máquinas y el eco de pasos apresurados. Carmen Ramírez, con el corazón latiendo contra su pecho, guiaba sigilosamente a un joven ensangrentado por el corredor menos transitado de emergencias. Sus dedos, inconscientemente, se aferraban al medallón de San Judas Tadeo que colgaba de su cuello, como lo hacían siempre en momentos de peligro. «Por aquí, Miguel», susurró mientras escaneaba el pasillo. El muchacho, apenas consciente, se apoyaba pesadamente sobre su hombro. La sangre de su herida comenzaba a empapar el uniforme blanco de Carmen. Un ruido metálico resonó en el pasillo. Carmen contuvo la respiración. Los pasos del guardia de seguridad se acercaban. Con un movimiento rápido, empujó a Miguel hacia un cuarto de suministros y cerró la puerta tras ellos. En la oscuridad, podía sentir el temblor del joven albañil. «No me pueden encontrar aquí», murmuró Miguel entre dientes apretados. «Si me deportan...» «Shh». Carmen apretó suavemente su brazo. «No te van a encontrar, te lo prometo». En la penumbra del diminuto cuarto, un recuerdo atravesó su mente como un relámpago. Ella, con 12 años, escondida en el armario de su casa, observando por la rendija cómo los agentes de migración se llevaban a su padre. El mismo miedo en sus ojos, la misma impotencia. Los pasos del guardia se alejaron gradualmente. Carmen exhaló, permitiéndose un momento de alivio antes de volver a la realidad urgente. La herida de Miguel necesitaba atención inmediata. «¿Cómo pasó esto?», preguntó mientras lo ayudaba a sentarse en una silla y comenzaba a examinar el profundo corte en su costado. En la obra Una varilla, el capataz ni siquiera llamó a la ambulancia. Dijo que no podía arriesgarse. Carmen asintió en silencio mientras preparaba el material de sutura. Conocía bien esa historia. Su madre, doña Rosa, llevaba 20 años limpiando ese mismo hospital para pagar sus estudios de enfermería, siempre con el miedo de que alguien descubriera que sus papeles no estaban en regla. «Esto va a arder un poco», advirtió aplicando el antiséptico. Miguel apretó los dientes pero no emitió sonido alguno. Mientras trabajaba, Carmen repasaba mentalmente su plan. Documentaría los suministros como usados en otros procedimientos a lo largo de la semana. Era arriesgado, pero tenía práctica. No era la primera vez que atendía a alguien sin seguro en las sombras de la madrugada. «¿Mi mamá?», comenzó Miguel, pero su voz se quebró. «La vas a volver a ver», aseguró Carmen, con una convicción que venía de su propia historia. «Esta herida va a sanar, y tú vas a regresar a casa con ella». Un ruido en el pasillo la hizo detenerse. Pasos nuevamente, pero estos eran diferentes. El sonido característico de zapatos de vestir sobre el linóleo. Carmen sintió que el medallón le pesaba en el cuello. Los nuevos protocolos de seguridad comenzarían esa semana, con la llegada del nuevo director. Había escuchado los rumores: cámaras adicionales, registros más estrictos, mayor control de los suministros. «Ya casi termino», susurró, acelerando sus movimientos mientras aplicaba el último punto. Sus manos, entrenadas por años de práctica, no temblaban a pesar de la adrenalina. Los pasos se acercaban. Carmen cubrió la herida con un vendaje y comenzó a limpiar rápidamente toda evidencia. En ese momento, su medallón se enganchó en una gasa. El broche, desgastado por los años, cedió, y el collar cayó silenciosamente al suelo. «Quédate aquí», instruyó a Miguel, guardando el collar en el bolsillo de su uniforme. «Volveré en 15 minutos para llevarte a un lugar seguro». Mientras se deslizaba fuera del cuarto de suministros, Carmen no podía saber que ese collar, el último regalo de su padre, pronto desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de todo el hospital. Por ahora solo sabía que tenía que mantener la calma, fingir normalidad y rezar a San Judas Tadeo, como le había enseñado su padre, por otro milagro más. Los pasos se detuvieron justo al doblar el pasillo. Carmen respiró profundo, alisó su uniforme manchado de sangre y caminó hacia su destino,
llevando consigo el peso de todas las vidas que había jurado proteger, con o sin papeles. El sol apenas asomaba sobre los edificios cuando Carmen terminó su turno. Se había cambiado el uniforme manchado por uno limpio que guardaba en su casillero, pero el peso de la noche anterior persistía en sus hombros. Miguel había logrado salir del hospital sin ser detectado, escondido entre las sombras del amanecer, pero su preocupación no terminaba ahí. «¿Todo bien, mijita?». La voz de doña Rosa la sobresaltó. Su madre, con el carrito de limpieza a su lado, la miraba con esa intuición maternal que siempre parecía adivinar sus secretos. «Todo bien, mamá, solo cansada». Doña Rosa se acercó, bajando la voz. «Vi manchas de sangre en el cuarto de suministros, ya las limpié». Carmen cerró los ojos por un momento. Su madre siempre había sido su cómplice silenciosa, borrando las huellas de sus actos de compasión clandestina. «Gracias, mami. Ten cuidado, mija. Hoy llega el nuevo director». Como si sus palabras lo hubieran invocado, un murmullo recorrió el pasillo. El doctor Alberto Fuentes, alto y distinguido, avanzaba con paso firme, seguido por varios administrativos. Su presencia comandaba atención inmediata, pero había algo en su rostro que inquietó a Carmen. Una dureza que parecía máscara más que naturaleza. «Buenos días», saludó Fuentes, su voz resonando en el pasillo. «Primer recorrido de inspección. Quiero ver cada rincón de este hospital». Carmen notó cómo su madre se tensaba, haciéndose a un lado con su carrito, intentando volverse invisible como lo había hecho durante 2 décadas. Pero algo extraño sucedió. El doctor Fuentes se detuvo mirando a doña Rosa con una expresión que Carmen no supo descifrar. «Señora», comenzó, pero se interrumpió, como si hubiera visto un fantasma. «Rosa», respondió su madre bajando la mirada. «Rosa Ramírez». El apellido pareció sacudir algo en Fuentes, quien parpadeó varias veces antes de continuar su camino. Carmen observó el intercambio con curiosidad, pero el cansancio nublaba su capacidad de análisis. «Carmen», la llamó la doctora Elena Morales, su mentora, mientras pasaba. «Reunión de personal en 10 minutos. El nuevo director quiere establecer las nuevas políticas. Es obligatorio». La sala de conferencias nunca había estado tan llena. El personal se amontonaba, murmurando especulaciones sobre los cambios venideros. Carmen se sentó en la última fila, luchando contra el agotamiento. «Buenos días a todos», comenzó el doctor Fuentes, su voz cortando el murmullo como un bisturí. «Los cambios que implementaremos son necesarios y no negociables». Proyectó una serie de gráficos que mostraban pérdidas de suministros, irregularidades en los registros, discrepancias en la documentación de pacientes. El corazón de Carmen se aceleró. A partir de hoy, cada suministro será registrado digitalmente. Cada paciente deberá presentar documentación completa antes de recibir atención no urgente. ¿Y si es una emergencia? La pregunta salió de los labios de Carmen antes de que pudiera contenerse. El doctor Fuentes la miró fijamente. Las emergencias seguirán los protocolos establecidos por la ley, nada más, nada menos. ¿Y si alguien está muriendo y no tiene papeles?, insistió Carmen, sintiendo la mano de la doctora Morales en su brazo, intentando calmarla. «Enfermera Ramírez», respondió sosteniendo su mirada. «Carmen Ramírez». De nuevo esa expresión extraña cruzó el rostro del director, tan breve que Carmen pensó haberla imaginado. Su mano buscó instintivamente el collar en su cuello, encontrando solo piel desnuda. El pánico la invadió al recordar que lo había guardado en el bolsillo del uniforme manchado. «Las reglas están para protegernos a todos», continuó Fuentes, pero su voz había perdido algo de firmeza. «Habrá auditorías semanales de suministros, revisión de cámaras de seguridad y consecuencias para quienes no cumplan los protocolos». Mientras el director seguía hablando, Carmen sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. En algún lugar del hospital, guardado en su casillero dentro de un uniforme ensangrentado, el collar de su padre la esperaba, y en algún lugar de la ciudad, Miguel necesitaría volver para una revisión de sus puntos. La reunión terminó con un ambiente pesado de resignación y miedo. Mientras el personal se dispersaba,
Carmen notó que su madre limpiaba el otro extremo del pasillo, su mirada fija en el doctor Fuentes con una intensidad que nunca le había visto. «Carmen», la llamó la doctora Morales en voz baja, «ten cuidado, los tiempos están cambiando». Pero Carmen ya no escuchaba. Su mente estaba en el cuarto de suministros, recordando el momento exacto en que el collar se había enganchado. Necesitaba recuperarlo antes de que alguien más lo encontrara, antes de que las cámaras de seguridad revelaran sus secretos nocturnos, antes de que... Un grito ahogado interrumpió sus pensamientos. Al otro lado del pasillo, Miguel se apoyaba contra la pared, su rostro pálido, la sangre comenzando a manchar su camisa. El tiempo se detuvo en ese pasillo del Hospital General de Ciudad Juárez. Carmen vio cómo el doctor Fuentes se giraba lentamente hacia Miguel, cómo los ojos de su madre se abrían con horror, cómo la doctora Morales contenía la respiración, todo en cámara lenta, como en sus pesadillas. «Necesito ayuda», gritó Carmen, corriendo hacia Miguel. Su instinto de enfermera superó cualquier precaución. «Se están abriendo los puntos, los puntos». La voz del doctor Fuentes sonaba peligrosamente cerca. «No tenemos registro de ninguna sutura en las últimas 24 horas». Carmen sostenía a Miguel, sintiendo cómo temblaba bajo sus manos. La sangre comenzaba a formar un charco en el suelo de linóleo inmaculado. «Yo lo atendí», intervino la doctora Morales, dando un paso adelante. «Anoche. Debe haber sido un error administrativo». El doctor Fuentes entrecerró los ojos, pero la emergencia demandaba acción inmediata. Trauma 3 ahora. Mientras trasladaban a Miguel, Carmen sentía que su mundo se desmoronaba. Vio a su madre desaparecer silenciosamente con su carrito de limpieza, llevándose las primeras manchas de sangre del suelo. La doctora Morales había mentido por ella, y ahora Miguel estaba expuesto. «Sus documentos», exigió el doctor Fuentes, una vez que tuvieron a Miguel estabilizado en la camilla. «Yo... no». Miguel apenas podía hablar. «No los tiene», respondió Carmen, irguiéndose. «Si iba a caer, lo haría de pie. Pero juré ayudar a quien lo necesitara. No dice solo a pacientes con papeles en el juramento». «Enfermera Ramírez», el tono del director era cortante. «A mi oficina, ahora». El trayecto a la oficina fue como un paseo hacia el patíbulo. Carmen sentía las miradas de sus compañeros, algunos con simpatía, otros con miedo, todos con la certeza de que estaban presenciando el fin de su carrera. «Siéntese», ordenó el doctor Fuentes, cerrando la puerta tras ellos. «Explíqueme por qué no debería reportarla a la Junta Médica en este momento». Carmen respiró profundo, buscando instintivamente su collar ausente. «Porque usted sabe que hice lo correcto». «¿Lo correcto?», su voz se elevó. «¿Violar protocolos? ¿Desperdiciar recursos del hospital? ¿Falsificar documentación? Salvar una vida, poniendo en riesgo toda la institución». Se miraron fijamente, el silencio cargado de una tensión que iba más allá de la situación inmediata. Había algo en los ojos del doctor Fuentes, una sombra de reconocimiento, de dolor antiguo. «Su madre», comenzó él, su voz cambiando sutilmente. «Rosa. Ella ha trabajado aquí mucho tiempo». 20 años, respondió Carmen, desconcertada por el cambio de tema. «Limpiando estos pasillos para que yo pudiera estudiar enfermería». El doctor Fuentes se levantó, dándole la espalda para mirar por la ventana. «¿Y su padre?» El corazón de Carmen dio un vuelco. «Deportado. Hace 15 años». Un silencio pesado llenó la oficina. Carmen observó cómo los hombros del director se tensaban, cómo sus manos se aferraban al alféizar de la ventana. «El collar», dijo él finalmente, «el que siempre lleva. ¿Dónde está hoy?» Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo sabe?» «San Judas Tadeo», con una inscripción en el reverso. «La fe mueve montañas». Las palabras la golpearon como una descarga eléctrica. Nadie sabía sobre esa inscripción, nadie excepto... Un golpe en la puerta interrumpió el momento. La doctora Morales entró apresuradamente. «Doctor, la condición de Miguel se está deteriorando. Necesita cirugía».
El doctor Fuentes se giró, su rostro una máscara de profesionalismo nuevamente. No podemos operar sin documentación o seguro. Morirá. La voz de Carmen temblaba. Son las reglas. Las mismas reglas que separaron a mi familia hace 15 años. Las palabras salieron como dagas. No es así, tío Alberto. El rostro del doctor Fuentes perdió todo color. En el pasillo, a través de la puerta entreabierta, Carmen vio a su madre, quien había escuchado todo. En sus manos sostenía un uniforme manchado de sangre y de él, colgando como una promesa rota, el collar de San Judas Tadeo brillaba bajo las luces fluorescentes del hospital. «Tío Alberto», repitió la doctora Morales, su voz apenas un susurro. El tiempo pareció congelarse en esa oficina. Doña Rosa avanzó lentamente, sosteniendo el uniforme manchado y el collar como evidencia de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. «Alberto Fuentes Ramírez», dijo Rosa, pronunciando cada palabra como si fueran piedras pesadas. «El hermano menor de mi Roberto, el que cambió su apellido después de conseguir sus papeles». El doctor Fuentes se dejó caer en su silla, toda su autoridad desvaneciéndose como humo. «Rosa, yo... el mismo que prometió ayudarnos cuando deportaron a su hermano», continuó Rosa, su voz temblando, «el mismo que nunca contestó nuestras llamadas». Carmen observaba la escena, sintiendo que su mundo giraba fuera de control. El collar en las manos de su madre brillaba bajo las luces fluorescentes, como una acusación silenciosa. Había reglas, protocolos, comenzó Fuentes, pero su voz se quebró. ¿Protocolos? La risa de Rosa era amarga. ¿Los mismos que ahora usas para negar ayuda a Miguel? Un pitido urgente interrumpió la tensión. La doctora Morales revisó su busca personas. «Miguel está entrando en shock», anunció. «Necesitamos una decisión. Ahora». Carmen se adelantó enfrentando a su recién descubierto tío. «¿Vas a dejarlo morir como abandonaste a tu propia familia?» El doctor Fuentes se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. En el reflejo del vidrio, Carmen pudo ver el rostro atormentado de un hombre dividido entre su deber y su conciencia. «Ese collar», murmuró él sin voltearse. «Se lo di a mi sobrina el día que deportaron a Roberto. Le dije que San Judas Tadeo la protegería hasta que volviéramos a estar juntos». «Y lo hizo», respondió Carmen. «Me protegió mientras limpiaba estos pasillos con mi madre, mientras estudiaba enfermería en las noches, mientras atendía a personas que otros se negaban a ver». El silencio que siguió fue interrumpido por otro pitido urgente. «Doctor Fuentes», la voz de la doctora Morales era firme. «Miguel». Fuentes se giró lentamente. Por un momento, Carmen vio en él al joven idealista que alguna vez fue, el hermano menor de su padre, antes de que el sistema lo transformara. «Prepare el quirófano 2», ordenó finalmente a la doctora Morales. «Registre la cirugía bajo mi responsabilidad personal». Mientras la doctora Morales salía apresuradamente, Fuentes se acercó a Rosa, quien aún sostenía el collar. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». Rosa lo miró largamente antes de responder. «Las disculpas no salvarán a Miguel. Las acciones sí». «Voy a necesitar ayuda», dijo Carmen recuperando su papel de enfermera. «Alguien que sepa mantener esto en secreto». «Tienes a toda la guardia nocturna de tu lado», respondió Rosa. «¿Crees que eres la única que ha estado ayudando a pacientes indocumentados todos estos años?» El doctor Fuentes levantó la mirada, sorprendido. «¿Qué tan común es esto?» «Tan común como la necesidad», respondió Carmen, «tan común como la humanidad que algunos eligen olvidar». Rosa se acercó a su hermano político, extendiendo el collar hacia él. «Tú se lo diste, tú deberías devolvérselo». Las manos de Fuentes temblaron al tomar el collar. Lo observó por un momento antes de volverse hacia Carmen. «La fe mueve montañas», leyó la inscripción en el reverso. «Tu padre solía decir eso». «Aún lo dice», respondió Carmen, «en cada carta que nos envía desde México». Otro pitido urgente atravesó el momento. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «¿Vienes?», preguntó a su tío. «Miguel necesita a todo el personal calificado que podamos reunir». El doctor Fuentes miró el collar una vez más antes de guardarlo en su bolsillo.
Voy detrás de ti. Hay mucho que necesito enmendar. Mientras corrían hacia el quirófano, Carmen sentía que algo fundamental había cambiado en el Hospital General de Ciudad Juárez, pero las consecuencias de esta noche, tanto las buenas como las malas, estaban aún por verse. La cirugía de Miguel duró 4 horas. 4 horas durante las cuales el Hospital General de Ciudad Juárez pareció contener la respiración. En la sala de operaciones, Carmen asistía al doctor Fuentes y a la doctora Morales, mientras doña Rosa montaba guardia en el pasillo, desviando miradas curiosas y preguntas incómodas. «Sutura», pidió el doctor Fuentes, su voz tensa pero firme. Sus ojos se encontraron con los de Carmen por encima del cubrebocas. En ese momento, tío y sobrina compartieron más que instrumental quirúrgico. Compartieron el peso de una decisión que podría costarles todo. «Doctor Fuentes», llamó una voz desde la puerta del quirófano. «El administrador Mendoza está preguntando por usted». «Estoy en cirugía», respondió sin levantar la vista. «Dice que es urgente, sobre el paciente del 3B». Carmen sintió que su estómago se contraía. Miguel estaba registrado en esa habitación. «Dígale que lo veré cuando termine aquí». La voz de Fuentes no dejaba lugar a discusión. Pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Los rumores, como la sangre, tienen una manera de encontrar las grietas más pequeñas. La operación terminó exitosamente, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras trasladaban a Miguel a recuperación, Jorge Mendoza, el administrador del hospital, esperaba en el pasillo como un buitre paciente. «Alberto», llamó, ignorando deliberadamente el título del director. «Necesitamos hablar sobre las irregularidades que he encontrado». «En mi oficina», respondió Fuentes, quitándose los guantes quirúrgicos. Carmen comenzó a seguirlos, pero su tío la detuvo con un gesto. «Quédate con el paciente». En la sala de recuperación, Carmen monitoreaba los signos vitales de Miguel cuando la doctora Morales entró apresuradamente. «Están revisando los registros de los últimos 6 meses», susurró. «Mendoza tiene una lista de pacientes sospechosos». «¿Cuántos?» «Docenas, todos atendidos durante turnos nocturnos». Carmen cerró los ojos, recordando cada rostro, cada historia, cada vida que habían salvado en las sombras de la madrugada. «¿Qué pasará con ellos?» «Depende de lo que decida tu tío», respondió Morales, la última palabra sonando extraña en su boca. Un grito proveniente de la oficina del director interrumpió su conversación. Carmen corrió hacia allá, seguida por la doctora Morales. En el pasillo, varios empleados se habían detenido, escuchando la discusión que se filtraba a través de la puerta. «¡Es tu sobrina!», la voz de Mendoza resonaba. «Todo este tiempo has estado encubriendo a tu propia familia». «Yo no sabía», rugió Fuentes, «y eso no cambia que salvamos una vida esta noche. Una vida ilegal». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió la mano de su madre en su hombro. «Vidas ilegales». La voz de Fuentes ahora era peligrosamente suave. «¿Eso es lo que son para ti? ¿Como mi hermano? ¿Como mi sobrina?» «Alberto», el tono de Mendoza cambió a uno conciliador. «Sé razonable. Podemos manejar esto discretamente. Suspendemos a la enfermera Ramírez. Deportamos al paciente cuando se estabilice y todo vuelve a la normalidad». La puerta se abrió de golpe. El doctor Fuentes salió, su rostro rojo de ira, pero se detuvo en seco al ver a Carmen. «Yo», comenzó, pero fue interrumpido por una conmoción en la sala de recuperación. «Código azul», gritó una enfermera. «El paciente está convulsionando». Carmen se lanzó hacia la habitación de Miguel, su corazón martillando en sus oídos. Detrás de ella, escuchó a Mendoza. «Deténganla, está suspendida». Pero nadie se movió. El personal del hospital, testigos silenciosos hasta ese momento, formó una barrera humana entre Carmen y el administrador. «Mi sobrina», la voz del doctor Fuentes, cortó el caos como un bisturí. «Es la mejor enfermera de este hospital, y si alguien tiene un problema con eso, también tiene un problema conmigo». En la sala de recuperación, mientras luchaban por estabilizar a Miguel, Carmen sintió el peso del collar de San Judas Tadeo nuevamente en su cuello. En algún momento durante el caos, su tío se lo había devuelto. «Vas a necesitarlo».
le susurró al oído antes de unirse a ella junto a la cama de Miguel. Porque la verdadera batalla apenas comienza. Las convulsiones de Miguel finalmente cedieron, pero el Hospital General de Ciudad Juárez seguía en estado de emergencia. En la sala de recuperación, Carmen y el doctor Fuentes trabajaban en silencio, monitoreando cada signo vital, mientras la doctora Morales mantenía a raya a un cada vez más furioso Mendoza. Su presión está bajando, murmuró Carmen, ajustando el goteo del suero. Necesita una transfusión, respondió Fuentes, revisando los resultados de laboratorio. Tipo O negativo. El banco de sangre está cerrado, intervino una enfermera desde la puerta. Y Mendoza ha ordenado que no se nos entreguen suministros sin su autorización directa. Carmen y su tío intercambiaron miradas. En los ojos de ambos brillaba la misma determinación que caracterizaba a los Ramírez. Soy O negativo, dijo Carmen, remangándose la bata. No, cortó Fuentes. Yo lo soy, y como director del hospital aún tengo autoridad sobre el banco de sangre. Alberto, la voz de doña Rosa lo sobresaltó. Nadie la había visto entrar. ¿Estás seguro? Tan seguro como el día que le di ese collar a Carmen, respondió, mientras se quitaba la bata. Rosa, necesito que consigas algo de tu carrito de limpieza. ¿El que uso para contrabandear suministros a la clínica clandestina del padre González? Preguntó con una sonrisa astuta. Fuentes parpadeó sorprendido. ¿Tú? ¿De dónde crees que Carmen aprendió, hermanito? Mientras Rosa salía apresuradamente, Carmen miró a su tío con nuevos ojos. ¿Por qué haces esto? Podrías perderlo todo. Ya perdí todo una vez, respondió mientras se recostaba en una camilla junto a Miguel. O cuando vi a tu padre en ese centro de detención y no hice nada. Cuando cambié mi apellido para encajar. Cuando elegí el sistema sobre la familia. Un estruendo en el pasillo interrumpió el momento. La voz de Mendoza resonaba, cada vez más cerca. Exijo entrar. Soy el administrador de este hospital. Y yo soy la mujer que ha limpiado su oficina durante 20 años. La voz de doña Rosa era acerada, la que conoce cada papel en sus archivos, cada conversación en sus grabaciones, cada depósito especial en sus cuentas. Un silencio atónito siguió a sus palabras. No se atreva a amenazarme, siseó Mendoza. No es una amenaza, respondió Rosa, es un recordatorio de que todos tenemos secretos, y algunos son más sucios que otros. Dentro de la sala, Carmen preparaba el equipo para la transfusión, mientras la doctora Morales monitoreaba los signos vitales de Miguel. El doctor Fuentes observaba la puerta con una mezcla de asombro y orgullo. Tu madre siempre fue la más valiente de la familia, comentó. Aprendí de ella, respondió Carmen, insertando la aguja en el brazo de su tío. A luchar por lo correcto, sin importar el costo. Y yo debería haber aprendido hace 15 años, murmuró Fuentes, mientras su sangre comenzaba a fluir hacia Miguel. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Pero no era Mendoza quien entró, sino el padre González, seguido por una docena de trabajadores del hospital, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, guardias de seguridad. Nos enteramos de lo que está pasando, dijo el sacerdote. Estos son solo algunos de los que han sido ayudados por Carmen y Rosa a lo largo de los años. Hay cientos más. El doctor Fuentes miró a su alrededor, a los rostros determinados que llenaban la habitación, cada uno con su propia historia de supervivencia y compasión. Somos una comunidad, continuó el padre González, y protegemos a los nuestros, como debería haber sido siempre, murmuró Fuentes, apretando el medallón de San Judas Tadeo que ahora compartía con su sobrina. En la cama, Miguel comenzó a mostrar signos de mejoría. Su color regresaba lentamente, su presión se estabilizaba. La sangre de los Ramírez, mezclada con años de remordimiento y esperanza, fluía por sus venas, conectando pasado y presente en un acto de redención. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad Juárez, pintando el cielo de rojo y oro. Pero dentro del Hospital General, una luz diferente brillaba, la luz de la verdad, finalmente expuesta, y la promesa de un cambio que nadie podría detener. El amanecer encontró al Hospital General de Ciudad Juárez
dividido en dos bandos. En la sala de juntas, la tensión era palpable mientras la junta directiva se reunía para una sesión de emergencia. El doctor Fuentes, Carmen y la doctora Morales se enfrentaban a Mendoza y sus aliados administrativos, mientras decenas de empleados esperaban afuera, sus murmullos filtrándose a través de las puertas cerradas. Tenemos evidencia de al menos 50 casos irregulares. Mendoza golpeó una carpeta sobre la mesa. Pacientes fantasma, suministros desaparecidos, documentación falsificada. Todo bajo sus narices, doctor Fuentes. No bajo mis narices, respondió Fuentes, irguiéndose. Con mi pleno conocimiento y aprobación desde el momento en que descubrí la verdad. Un jadeo colectivo recorrió la sala. ¿Está admitiendo su complicidad?, preguntó uno de los directivos. Estoy admitiendo mi humanidad. Fuentes se levantó, su voz resonando con una autoridad renovada. Hace 15 años vi cómo deportaban a mi hermano y no hice nada. Me dije que eran las reglas, que no había alternativa. Me escondí detrás de protocolos y políticas mientras mi familia sufría. Carmen observaba a su tío, el medallón de San Judas Tadeo pesando en su cuello como un testigo silencioso. El padre González entró, seguido por doña Rosa y una procesión de personas, antiguos pacientes, familias, trabajadores del hospital. Disculpen la interrupción, dijo el sacerdote, pero hay algunas personas que quieren testificar. Una mujer joven dio un paso adelante, cargando un bebé. Mi hijo nació aquí, gracias a la enfermera Ramírez. Yo había perdido mi seguro, estaba sola. Mi padre sobrevivió un infarto, añadió otro. No teníamos documentos ni dinero. La doctora Morales y Carmen. Las historias continuaban, una tras otra, mientras Mendoza palidecía visiblemente. Esto es irregular, protestó. Esta reunión es privada. ¿Cómo las reuniones donde discute sus comisiones especiales?, preguntó doña Rosa, dejando caer una carpeta sobre la mesa. ¿O prefiere que hablemos de los fondos desviados del programa de medicamentos genéricos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Señores directivos, el doctor Fuentes tomó la palabra nuevamente. No estamos aquí para decidir si seguiremos ayudando a quienes lo necesitan. Eso no está en discusión. Estamos aquí para decidir si lo haremos en las sombras, como criminales, o si tendremos el coraje de hacer lo correcto abiertamente. ¿Y qué propone exactamente?, preguntó una directiva, inclinándose hacia adelante con interés. Un programa piloto, respondió Carmen, desplegando una propuesta que ella y su tío habían preparado durante la noche. Atención de emergencia sin discriminación, con un sistema de pago flexible y apoyo de organizaciones comunitarias. El padre González ya ha conseguido donaciones, añadió la doctora Morales, y tenemos médicos y enfermeras dispuestos a donar horas de trabajo. Es una locura, murmuró Mendoza. Nos cerrarán. No si lo hacemos bien, respondió Fuentes. No si demostramos que se puede ser eficiente y humano a la vez. Se volvió hacia la junta directiva, su voz firme pero emotiva. Hace 15 años perdí a mi familia por miedo a enfrentar el sistema. Hoy, gracias a mi sobrina, entendí que el sistema somos nosotros, y podemos cambiarlo. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Miguel, pálido pero de pie, entró apoyado en una enfermera. Quería que vieran, dijo, su voz débil pero clara, el rostro de quienes llaman ilegales. Soy constructor. Ayudé a levantar 3 edificios en esta ciudad. Mi sangre, mi sudor, están en sus cimientos. Y ahora, la sangre de esta familia está en mis venas. El doctor Fuentes se acercó a Miguel poniendo una mano sobre su hombro. La pregunta, señores, no es si ayudaremos a personas como Miguel. La pregunta es, ¿seremos recordados como quienes tuvieron el valor de hacer lo correcto o como quienes se escondieron detrás de reglas injustas? La sala quedó en silencio, mientras la junta directiva intercambiaba miradas. El futuro del Hospital General de Ciudad Juárez pendía de un hilo, junto con las esperanzas de una comunidad entera. En ese momento, Carmen sintió la mano de su madre entrelazarse con la suya, y el collar de San Judas Tadeo pareció brillar con una luz propia. La fe, después de todo, realmente movía montañas.
6 meses después, el Hospital General de Ciudad Juárez era un lugar diferente. Los pasillos, antes tensos y silenciosos, ahora vibraban con una energía renovada. En la entrada principal, un nuevo letrero rezaba: Programa Comunitario San Judas Tadeo. Atención sin fronteras. Carmen caminaba por esos pasillos, su collar brillando bajo las luces fluorescentes, cuando una voz familiar la detuvo. «Enfermera Ramírez». Miguel corría hacia ella, vestido con el uniforme de los trabajadores de mantenimiento del hospital. Los voluntarios para la brigada médica del sábado ya están confirmados. Ella sonrió, recordando cómo, después de su recuperación, Miguel había sido el primero en inscribirse en el nuevo programa de empleo comunitario del hospital. Su caso había sentado precedente para otros trabajadores indocumentados que ahora recibían atención médica a cambio de servicios. ¿Mi tío ya llegó?, preguntó Carmen, consultando su reloj. En su oficina, con el padre González y los representantes de la fundación. La oficina del doctor Fuentes, antes un bastión de autoridad distante, se había transformado en un centro de planificación comunitaria. Cuando Carmen entró, encontró a su tío inclinado sobre planos arquitectónicos. «La nueva ala estará lista en primavera», explicaba Fuentes a los presentes. «Duplicará nuestra capacidad de atención de emergencias». «Alberto», llamó el padre González, «cuéntale sobre el programa de residencias». Fuentes sonrió, un gesto que ahora le salía naturalmente. «Hemos conseguido que la universidad apruebe rotaciones especiales para residentes interesados en medicina comunitaria. Carmen será la coordinadora del programa». «Con una condición», interrumpió ella, cruzando los brazos, «que mamá sea promovida oficialmente a supervisora de servicios comunitarios». «Tu madre», rió Fuentes, «ya maneja medio hospital desde su carrito de limpieza». Como si la hubieran invocado, doña Rosa apareció en la puerta, pero no estaba sola. Detrás de ella, un hombre de cabello entrecano y sonrisa familiar esperaba tímidamente. «¿Papá?». La voz de Carmen se quebró. Roberto Ramírez, con lágrimas en los ojos, abrió los brazos para recibir a su hija. «Mi pequeña Carmen». «¿Cómo?». Carmen miraba alternadamente a su madre y a su tío. «Tu tío», explicó Rosa. «Finalmente usó sus contactos para algo más que proteger su posición». «Tomó 6 meses», añadió Fuentes, acercándose a su hermano, «pero conseguimos su visa humanitaria. El programa comunitario del hospital lo avala como trabajador esencial». Los hermanos se miraron por un momento, antes de fundirse en un abrazo que había esperado 15 años. «El collar», notó Roberto, tocando el medallón en el cuello de su hija. «Lo conservaste». «Nos mantuvo unidos», respondió Carmen, «incluso cuando no lo sabíamos». La doctora Morales apareció en la puerta, sonriendo ante la escena familiar. «Siento interrumpir, pero la primera clase de la Escuela de Enfermería Comunitaria está esperando a su instructora». En el auditorio, 30 rostros expectantes recibieron a Carmen. Reconoció entre ellos a familiares de antiguos pacientes, trabajadores del hospital, jóvenes de la comunidad. Todos compartían el mismo sueño de servir, de sanar, de cambiar el sistema desde dentro. «Bienvenidos», comenzó, tocando inconscientemente su collar. «Hoy aprenderemos algo más importante que procedimientos médicos. Aprenderemos sobre dignidad, sobre compasión, sobre el verdadero significado de la sanación». Desde el fondo del auditorio, su familia observaba con orgullo. Su padre, su madre, su tío, todos unidos nuevamente. Y junto a ellos, Miguel, la doctora Morales, el padre González y tantos otros que habían sido parte de esta transformación. «En este hospital», continuó Carmen, su voz firme y emotiva, «no preguntamos de dónde vienes, sino qué necesitas. No juzgamos tu estatus, sino tu dolor. Y sobre todo, recordamos que la verdadera medicina no conoce fronteras, porque el sufrimiento tampoco las conoce». El sol de la tarde entraba por las ventanas del auditorio, iluminando el medallón de San Judas Tadeo. En su superficie gastada se reflejaba la luz, como un faro de esperanza para todos los que, como ella, se atrevían a creer que la fe, el amor y la determinación
podían mover montañas. Porque al final, concluyó, mirando a los ojos de cada uno de sus estudiantes, la sanación más profunda ocurre cuando nos atrevemos a ver en el otro nuestra propia humanidad. Y esa es una lección que ningún protocolo, ninguna ley, ninguna frontera puede detener. En los pasillos del Hospital General de Ciudad Juárez, las sombras del pasado finalmente se habían transformado en luz, y el collar de San Judas Tadeo brillaba como testigo de que los milagros a veces vienen disfrazados de coraje y compasión.